Imagina estar solo en medio de un vasto y árido desierto. No hay sombra, no hay agua, no hay refugio, solo el silencio abrumador y el calor sofocante. Durante 40 días y 40 noches, el hambre es una agonía. La fatiga pesa sobre los hombros como una losa y la mente se convierte en un campo de batalla. Es en ese preciso momento, cuando el cuerpo está al borde del colapso, que la oscuridad se acerca y el enemigo aparece. Satanás nunca ataca cuando estamos fuertes, sino cuando nos encontramos más débiles. Y en este desierto, frente a Jesús, el príncipe de las tinieblas vio una oportunidad. Pero no estaba frente a un hombre cualquiera. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, estaba a punto de dar una lección de poder, resistencia y obediencia como nunca antes. La escena que estás a punto de revivir no es solo una historia antigua. Es el retrato de la lucha diaria que cada uno de nosotros enfrenta. ¿Alguna vez te has sentido tentado, debilitado al borde de ceder? Jesús nos muestra que hay una salida, que la victoria es posible, que la palabra de Dios es más fuerte que cualquier mentira del enemigo. Quédate hasta el final, porque en este enfrentamiento descubrirás no solo cómo Jesús venció a Satanás, sino cómo tú también puedes resistir las tentaciones que atacan tu vida cada día. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, un lugar árido, inhóspito y solitario. No era casualidad ni un accidente. Su entrada al desierto fue un acto deliberado, una preparación para lo que estaba por venir. Durante 40 días y 40 noches no comió nada, sumergiéndose en un estado de completa dependencia del Padre. Su cuerpo se debilitaba, su resistencia se reducía y justo en ese momento el enemigo apareció. Satanás nunca ataca cuando estamos fuertes, sino cuando nuestras fuerzas flaquean. Y así comenzó el enfrentamiento más impactante entre la luz y las tinieblas. El diablo se acercó con una tentación aparentemente inofensiva, pero cargada de veneno. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era un ataque directo a su necesidad más inmediata. Después de 40 días de ayuno, el hambre era insoportable. No había nada de malo en comer, pero el problema estaba en la forma. Satanás quería que Jesús utilizara su poder divino para satisfacer una necesidad personal, apartándose de la dependencia total en Dios. Era la invitación a tomar el control por su cuenta, en lugar de esperar en el Padre. Jesús no cayó en la trampa. Su respuesta fue clara y firme. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con estas palabras, dejó en claro que la vida verdadera no se sostiene en lo material, sino en la dependencia de la voluntad del Padre. Pero el enemigo no se rindió. Lo llevó al punto más alto del templo en Jerusalén y le hizo otra propuesta, una que sonaba hasta espiritual. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Era una trampa aún más sutil. Satanás estaba citando la Escritura, torciendo su significado para manipular la fe de Jesús. Quería que probara el poder y el cuidado de Dios, que forzara una intervención milagrosa. Pero Jesús, con plena sabiduría, respondió: no tentarás al Señor tu Dios. No necesitaba probar a Dios, porque su confianza era absoluta. La verdadera fe no busca pruebas ni exige demostraciones, simplemente confía. El ataque final fue el más directo y descarado. Satanás lo llevó a un monte muy alto, desde donde se podían ver todos los reinos de la tierra, y le hizo una oferta tentadora. Todo esto te daré, si postrado me adoras. Era la tentación del atajo. Le ofrecía poder, dominio y gloria sin sufrimiento, sin cruz, sin sacrificio. Pero Jesús no vaciló ni por un instante. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Con esta respuesta selló la victoria.
Satanás no tenía nada más que ofrecer, ninguna otra táctica que pudiera quebrantarlo. Y así el enemigo huyó derrotado, y los ángeles descendieron para ministrar a Jesús. Este momento no fue solo un episodio en la vida de Jesús, es una enseñanza para cada uno de nosotros. Todos enfrentamos desiertos, momentos de debilidad, de tentación, de lucha interna. El enemigo nos ataca en nuestras necesidades, en nuestros deseos, en nuestras aspiraciones. Nos ofrece soluciones rápidas, satisfacción instantánea, poder sin sacrificio. Pero Jesús nos mostró el camino para vencer. Resistir con la palabra de Dios, depender completamente del Padre y nunca negociar con el enemigo. Cada tentación representa un área de lucha en la vida del creyente. La primera prueba fue en el área de la necesidad física, un intento de manipular el hambre de Jesús. ¿Cuántas veces el enemigo intenta hacernos caer en la desesperación, convenciéndonos de que Dios no proveerá? Nos impulsa a buscar nuestra propia solución, a depender de nuestros propios medios, a actuar fuera del tiempo y la voluntad de Dios. Pero la respuesta de Jesús nos recuerda que la vida no depende del pan, del dinero, del éxito o de la seguridad terrenal, sino de la voz de Dios que sostiene y guía. La segunda tentación fue una manipulación de la fe. Satanás intentó que Jesús probara a Dios, exigiendo un milagro como condición para creer. ¿Cuántas veces el enemigo nos dice que si Dios realmente nos ama, entonces debería hacer algo extraordinario por nosotros? Nos pone en una posición de duda, nos hace pensar que necesitamos pruebas visibles para confiar. Pero Jesús nos muestra que la fe verdadera no busca señales, descansa en la certeza de que Dios es fiel, sin necesidad de demostraciones constantes. La tercera tentación es la más peligrosa porque apela al deseo de poder, al deseo de obtener algo sin pagar el precio. El diablo ofreció a Jesús los reinos del mundo, pero a cambio de adoración. En otras palabras, le propuso la gloria sin la cruz. Y esa sigue siendo una de las estrategias más efectivas del enemigo hoy. Nos ofrece éxito sin esfuerzo, bendición sin obediencia, influencia sin integridad. Nos seduce con caminos rápidos, con atajos que nos evitan la renuncia y la entrega. Pero Jesús nos enseñó que no hay éxito verdadero fuera de la voluntad de Dios. La adoración y la lealtad solo pueden estar dirigidas a Él. Este enfrentamiento en el desierto es un reflejo de la batalla que libramos a diario. La estrategia del enemigo sigue siendo la misma. Nos ataca en nuestros momentos de debilidad, usa la misma palabra de Dios de manera torcida para confundirnos y nos ofrece cosas atractivas a cambio de nuestra lealtad. Pero Jesús nos mostró que la victoria es posible. No cedió a la presión, no se dejó engañar por las mentiras, ni permitió que la necesidad lo desviara del propósito. Resistió con la Escritura y con plena confianza en el Padre. En nuestra vida, la tentación no es un evento aislado. Es parte del camino, parte del proceso de maduración y crecimiento en la fe. Jesús fue tentado, pero no cayó. Y con su victoria nos enseñó cómo vencer. Cuando el enemigo venga con sus mentiras, debemos responder con la verdad. Cuando nos ataque en nuestra debilidad, debemos confiar en la fortaleza de Dios. Cuando nos ofrezca caminos fáciles, debemos recordar que la única senda verdadera es la obediencia. Este pasaje no solo nos muestra la victoria de Jesús, sino que nos da una promesa. En Santiago 4:7 se nos dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». No dice que tal vez huirá, no dice que podría resistir un poco más, dice que huirá. Cuando nos sometemos a Dios y resistimos con su palabra, el enemigo no tiene otra opción que irse. No importa el desierto en el que te encuentres hoy, la victoria ya fue ganada en Cristo.
No importa la tentación que enfrentes, Jesús ya la venció y nos ha mostrado cómo hacerlo. La vida cristiana no es una vida sin lucha, pero es una vida donde la victoria está garantizada para aquellos que permanecen firmes. Si Jesús venció en el desierto, si venció en la cruz, entonces también podemos vencer en su nombre. No estás solo en esta batalla. Dios está contigo. La palabra es tu arma. Y la victoria ya ha sido declarada. Ahora que hemos entendido cómo Jesús venció en el desierto y qué nos enseña su victoria, es momento de profundizar en cómo este evento se relaciona con nuestra vida diaria. La tentación no es solo una historia antigua, es una realidad presente en la vida de cada creyente. A diario enfrentamos pruebas que desafían nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra confianza en Dios. ¿Cuántas veces el enemigo nos susurra en los momentos de debilidad, sugiriéndonos caminos más fáciles? ¿Cuántas veces la presión de la vida nos hace dudar de las promesas de Dios? Lo que Jesús vivió en el desierto es una guía para cada creyente que enfrenta la batalla espiritual. El enemigo siempre ataca en los momentos de mayor vulnerabilidad. Cuando nos sentimos cansados, desanimados o inseguros, es cuando su voz se hace más fuerte. Nos ofrece soluciones rápidas a nuestros problemas, respuestas que parecen lógicas, pero que nos alejan de la dependencia en Dios. Así como intentó convencer a Jesús de usar su poder divino para convertir piedras en pan, también nos impulsa a resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, en lugar de confiar en el tiempo de Dios. Nos hace pensar que si Dios realmente nos ama, nos dará lo que queremos en el momento que queremos. Y cuando esto no sucede, siembra la duda en nuestro corazón. Pero Jesús nos mostró que la verdadera satisfacción no proviene de lo que tenemos, sino de la palabra de Dios. La obediencia vale más que el pan, y la fe vale más que la inmediatez. La tentación de probar a Dios también es común en nuestra vida. A veces queremos pruebas visibles de su amor y cuidado. Decimos, si Dios realmente está conmigo, entonces debería hacer esto o aquello. Queremos señales, milagros, respuestas inmediatas. Pero Jesús nos enseñó que la fe no se basa en pruebas, sino en confianza absoluta. No necesitamos que Dios demuestre su amor con hechos visibles, porque su amor ya fue demostrado en la cruz. Satanás intentó manipular la Escritura para tentar a Jesús, y de la misma manera, hoy torce la verdad para hacernos dudar de las promesas de Dios. Debemos conocer bien la palabra para no caer en engaños, porque no todo lo que suena bíblico es verdad cuando se saca de contexto. La última tentación, la oferta de poder sin sufrimiento, sigue siendo una de las armas más fuertes del enemigo. Nos promete éxito, reconocimiento, placer, todo sin sacrificio. Nos dice que podemos tener lo que queremos sin obedecer a Dios, sin rendición, sin cruz. Pero Jesús nos mostró que no hay gloria sin sacrificio, no hay corona sin cruz. La adoración y la fidelidad solo pueden dirigirse a Dios, y cualquier cosa que busque desviar nuestra devoción es un ataque del enemigo. Jesús rechazó la oferta de Satanás con una autoridad que nos inspira. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Su lealtad fue inquebrantable, y ese es el modelo que debemos seguir. La clave para vencer la tentación está en la estrategia que Jesús usó, la palabra de Dios. En cada ataque, su defensa fue la Escritura. No discutió con Satanás, no intentó razonar con él, simplemente declaró la verdad. Esto nos enseña que la mayor arma contra la tentación es el conocimiento profundo de la palabra. Cuando el enemigo nos ataca con mentiras, debemos responder con la verdad. Cuando nos dice que Dios nos ha abandonado, debemos recordar que Él prometió estar con nosotros siempre. Cuando nos ofrece caminos fáciles, debemos recordar que el camino de Dios es el único que lleva a la vida.
La Biblia no es solo un libro, es nuestra espada en la batalla espiritual. Un cristiano que no conoce la palabra es un cristiano desarmado ante el enemigo. Este evento en la vida de Jesús también nos muestra que la tentación no es pecado. Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Ser tentado es parte de la vida cristiana y no significa que hayamos fallado. Lo importante no es si somos tentados, sino cómo respondemos a la tentación. La victoria está en resistir, en permanecer firmes en la verdad, en no ceder a las mentiras del enemigo. Y cuando caemos, porque somos humanos y débiles, siempre podemos volver a la gracia de Dios, porque en Cristo hay perdón y restauración. La Escritura nos da una promesa poderosa. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La clave está en la sumisión a Dios. No podemos resistir al enemigo en nuestras propias fuerzas, pero cuando nos sometemos a Dios, su poder nos da la victoria. El diablo no tiene otra opción que huir cuando nos mantenemos firmes en Cristo. La autoridad de Jesús es nuestra autoridad. Su victoria es nuestra victoria. No tenemos que temer a la tentación, porque en Él ya hemos vencido. Cada desierto que atravesamos tiene un propósito. Dios no nos lleva al desierto para abandonarnos, sino para fortalecernos. Jesús salió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo, listo para su ministerio. Lo mismo ocurre con nosotros. Cada prueba nos hace más fuertes, cada batalla nos prepara para lo que Dios tiene para nuestra vida. No temas la prueba, porque después de la prueba viene la victoria. No temas la batalla, porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Si hoy te encuentras en un desierto, si enfrentas tentaciones que parecen incontrolables, recuerda que Jesús ya venció. No tienes que luchar solo, no tienes que ceder. La misma palabra que Jesús usó es la palabra que tienes en tus manos. La misma fe que lo sostuvo es la fe que está disponible para ti. La misma victoria que Él obtuvo es la victoria que puedes tener en su nombre. Resiste, confía, aférrate a la verdad. La tentación vendrá, pero en Cristo la victoria está garantizada. No importa cuán feroz sea la tentación, ni cuán largo parezca el desierto, la victoria en Cristo es segura. La historia de Jesús en el desierto no solo es un relato inspirador, sino una estrategia clara para enfrentar nuestras propias luchas espirituales. No hay una sola persona en la fe que no haya sido tentada. Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha usado las mismas tácticas para desviar a las personas del propósito divino. Adán y Eva cayeron porque creyeron la mentira de que Dios les estaba ocultando algo mejor. Israel falló en el desierto porque dudó de la provisión de Dios y se dejó llevar por el deseo de satisfacción inmediata. Pero Jesús, el segundo Adán, el verdadero Israel, resistió y venció, demostrando que hay un camino seguro en medio de cualquier prueba. Cada tentación que enfrentamos tiene un propósito, y Dios la usa para fortalecer nuestra fe. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:13 que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esto significa que ninguna tentación es invencible. No estamos indefensos ante el ataque del enemigo. Dios nos ha dado su espíritu, su palabra y su gracia para resistir. El enemigo sigue atacando con las mismas 3 estrategias que usó con Jesús: el deseo de la carne, el orgullo de la vida y la oferta de poder sin sacrificio. La primera tentación nos presiona a satisfacer nuestras necesidades y deseos de inmediato, a creer que no podemos esperar en la provisión de Dios. Nos hace pensar que debemos tomar el asunto en nuestras propias manos, porque Dios no lo hará a tiempo.
¿Cuántas veces hemos sentido la desesperación de la espera, cuando enfrentamos dificultades económicas, cuando anhelamos algo que parece no llegar, cuando la paciencia se agota? Pero Jesús nos mostró que la obediencia es más importante que la satisfacción inmediata. Él tenía hambre, pero prefirió alimentarse de la palabra de Dios. No permitió que su necesidad lo alejara del propósito divino. De la misma manera, cuando enfrentamos la ansiedad de la provisión, debemos recordar que Dios es fiel y que su tiempo siempre es perfecto. La segunda tentación sigue siendo una de las más peligrosas, porque se disfraza de fe. El enemigo nos dice: si Dios realmente te ama, entonces que lo pruebe. Nos hace pensar que necesitamos milagros visibles para creer que si Dios no nos da lo que pedimos, entonces no es bueno o no nos ama lo suficiente. Nos empuja a poner condiciones a nuestra fe, a dudar cuando no vemos respuestas inmediatas. Pero Jesús nos enseñó que la fe no se basa en señales, sino en confianza. Dios no tiene que probar su amor por nosotros, ya lo hizo en la cruz. No necesitamos que nos dé todo lo que pedimos para saber que nos cuida. Su fidelidad es inmutable, incluso cuando no entendemos sus caminos. Confiar en Dios significa creer que su voluntad es perfecta, incluso cuando no la comprendemos. La tercera tentación es la que más ha destruido a quienes buscan el propósito de Dios. La oferta de gloria sin cruz, de éxito sin esfuerzo, de poder sin obediencia, es la trampa más sutil del enemigo. En un mundo que glorifica el reconocimiento, la riqueza y el estatus, es fácil ser seducido por la idea de alcanzar nuestros sueños sin someternos a Dios. El enemigo nos ofrece atajos, nos dice que podemos tener lo que queremos sin necesidad de rendición, sin sacrificio, sin cruz. Pero Jesús rechazó esa oferta de inmediato. No se dejó engañar por la falsa promesa de reinos y gloria terrenal, porque sabía que la verdadera gloria estaba en la voluntad del Padre. No negoció con el enemigo, no consideró la propuesta, simplemente lo expulsó con la verdad. «Vete, Satanás», fue su respuesta, y debe ser la nuestra cada vez que el mundo nos invite a comprometernos con el pecado por un beneficio inmediato. La forma en que Jesús venció la tentación nos muestra el camino para nuestra propia victoria. No necesitamos gritar, discutir o tratar de negociar con el enemigo. La palabra de Dios es suficiente. Jesús no respondió con argumentos humanos ni con su propia lógica, sino con la Escritura. Nos enseñó que la única defensa efectiva contra la mentira es la verdad. Cuando la duda ataca, debemos recordar lo que Dios ha dicho. Cuando el miedo nos invade, debemos declarar sus promesas. Cuando el enemigo intenta desviarnos, debemos aferrarnos a lo que está escrito. No se trata solo de conocer la Biblia, sino de creerla y aplicarla en cada área de nuestra vida. Resistir la tentación no es fácil, pero es posible. Dios no nos deja solos en la lucha. Jesús no solo venció en el desierto, sino que nos dio su Espíritu para que podamos vencer también. Cuando nos sentimos débiles, podemos acudir a Él. Cuando caemos, su gracia nos levanta. La tentación no es el final, sino una oportunidad para demostrar nuestra fe y nuestra fidelidad. Cada vez que resistimos, nuestra fe se fortalece, nuestro carácter se moldea y nos acercamos más a la imagen de Cristo. El desierto no dura para siempre. Después de la prueba viene la recompensa. Jesús salió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo y comenzó su ministerio con autoridad. De la misma manera, cuando resistimos las pruebas, Dios nos capacita para lo que viene después. La lucha no es en vano. Cada batalla que enfrentamos nos prepara para el propósito que Dios tiene para nosotros. La tentación es real, pero la victoria también lo es. Si hoy te encuentras en un tiempo de prueba,
Si sientes que el enemigo te está atacando con dudas, miedo o tentaciones, recuerda que no estás solo. Jesús ya caminó por ese camino y salió victorioso. Su victoria es tu victoria. No cedas a la presión del enemigo, no tomes atajos, no negocies con el pecado. Aférrate a la palabra, confía en el plan de Dios y recuerda que después del desierto viene la gloria de Dios en tu vida. El enemigo intentará convencerte de que no puedes resistir, de que es más fácil ceder, de que Dios no te escucha, pero la verdad es que en Cristo ya tienes la victoria. No necesitas luchar en tus propias fuerzas. Dios está contigo. Así como los ángeles ministraron a Jesús después de la prueba, Dios traerá fortaleza y restauración a tu vida. Mantente firme, porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús no solo venció al diablo en el desierto, sino que lo derrotó definitivamente en la cruz. Y por su victoria, nosotros podemos estar seguros de que, sin importar cuán fuerte sea la tentación, en Él somos más que vencedores. Cada batalla espiritual que enfrentamos es un reflejo de la lucha que tuvo lugar en el desierto. Jesús no solo resistió la tentación, sino que nos mostró que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la fidelidad a Dios. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el enemigo ha utilizado estas mismas estrategias para apartar a los hijos de Dios de su propósito. Eva en el Edén cayó cuando permitió que la voz del enemigo sembrara dudas en su corazón. Israel en el desierto fracasó porque prefirió la satisfacción inmediata en lugar de confiar en la provisión de Dios. Pero Jesús, en ese mismo desierto, mostró que hay un camino de obediencia que conduce a la victoria. La obediencia de Cristo en el desierto fue un anticipo de la victoria definitiva en la cruz. El enemigo intentó desviarlo del propósito divino, ofreciéndole poder sin sacrificio, pero Jesús no aceptó ningún atajo. Su misión era salvar a la humanidad, y esa salvación solo podía ser completada a través de la cruz. Satanás sabía que si lograba hacer que Jesús fallara en el desierto, todo el plan de redención se vendría abajo. Pero Jesús permaneció firme, y su fidelidad nos abrió el camino para vivir en victoria. En nuestras vidas, cada día nos enfrentamos con las mismas decisiones. Podemos elegir depender de Dios o tratar de resolver nuestros problemas por nuestra cuenta. Podemos elegir confiar en su plan o exigirle pruebas de su amor. Podemos elegir adorar solo a Dios o ceder ante las ofertas del mundo. Pero si seguimos el ejemplo de Jesús, si nos aferramos a su palabra y resistimos con fe, podemos estar seguros de que la victoria es nuestra. La Biblia nos advierte que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No debemos subestimar sus estrategias ni pensar que la tentación es un asunto menor. Muchos hombres y mujeres de Dios han caído porque no estaban preparados para enfrentar las artimañas del diablo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, sucumbió ante la tentación cuando permitió que su deseo lo dominara. Sansón, a quien Dios había dotado de una fuerza sobrenatural, fue derrotado no por la espada de un enemigo, sino por la seducción y la debilidad ante el pecado. Judas, quien caminó con Jesús, fue atrapado por la codicia y terminó traicionando al Maestro. Estos ejemplos nos recuerdan que nadie está exento de la tentación y que solo aquellos que permanecen firmes en la verdad pueden resistir. Pero hay esperanza. Jesús no solo nos mostró cómo vencer la tentación, sino que nos dio su espíritu para fortalecernos en la batalla. Cuando nos sentimos débiles, podemos acudir a Él en oración, pidiendo su ayuda. Cuando el enemigo susurra mentiras en nuestra mente, podemos recordar lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando la presión del mundo nos empuja a ceder, podemos recordar que el camino de Dios es el único que conduce a la vida. Cada vez que resistimos, nuestra fe se fortalece.
Cada vez que elegimos la obediencia sobre la gratificación inmediata, nos parecemos más a Cristo. Cada vez que rechazamos las ofertas del enemigo y nos mantenemos firmes en la verdad, avanzamos en el propósito de Dios para nuestra vida. No se trata de si seremos tentados o no, sino de cómo responderemos cuando la tentación llegue. El enemigo quiere hacernos creer que estamos solos en la batalla, pero la verdad es que Dios nunca nos deja. En cada prueba, Él está con nosotros. En cada lucha, su espíritu nos fortalece. En cada momento de debilidad, su gracia es suficiente. No importa cuán fuerte sea el ataque, no importa cuán larga sea la prueba, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer. Hoy es el momento de tomar la decisión de vivir en victoria. No permitas que el enemigo te engañe ni te haga creer que no puedes resistir. No te dejes llevar por la desesperación ni por las falsas promesas del mundo. La misma palabra que sostuvo a Jesús en el desierto es la palabra que puedes usar en tu vida. La misma autoridad con la que Jesús expulsó al diablo es la autoridad que tienes en su nombre. La misma fuerza que lo sostuvo en la prueba es la fuerza que está disponible para ti. Si te has sentido débil, si has caído en la tentación, si el enemigo ha intentado desviarte de tu propósito, hoy es el día para levantarte. Dios no te ha llamado a vivir derrotado. Él no te ha diseñado para ser esclavo del pecado o de la duda. Él te ha hecho para ser más que vencedor en Cristo. No te rindas, no cedas, no te dejes engañar. La tentación vendrá, pero en Cristo la victoria está asegurada. Al final del desierto, después de la prueba, hay recompensa. Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu Santo, listo para cumplir su misión. Lo mismo ocurrirá contigo. La prueba no es el final, es la preparación para lo que viene. Dios tiene planes más grandes de lo que puedes imaginar, pero necesitas pasar por el proceso. Resiste, permanece firme, confía en su palabra, porque después del desierto viene la gloria de Dios sobre tu vida. Que esta historia no sea solo un relato del pasado, sino una realidad en tu vida. Que puedas tomar la armadura de Dios y enfrentarte al enemigo con valentía. Que puedas decir como Jesús: escrito está, y declarar la victoria sobre cada área de tu vida, porque en Él, en su poder y en su amor, ya hemos vencido.